Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Hoy que celebramos los 1670 días de resistencia al neoliberalismo en Ecuador, analizaremos lo que es el boom del narcotráfico en el país. Luego del 11 de septiembre, Estados Unidos se dio cuenta que era vulnerable, pero que su punto débil no era su ejército, ni su economía, ni su forma de gobierno. Su punto débil era la mente de sus habitantes. Había creado seres humanos insaciables que no tenían conciencia de lo que pasaba en el planeta por culpa de su consumismo. No tenían conciencia de cómo la pobreza se multiplicaba por el mundo, que ahora ya no es un problema de alimentos ni de medicina solamente, es un problema de insatisfacción, de descontento, de codicia, vanidad, maldad, ira, lujuria, envidia, mentira, todos los pecados capitales desbocados. Que las verdades consideradas eternas se desmoronan porque todo está en duda y porque la ciencia y la tecnología nos convierten en dioses a cualquier ser humano. Nos permiten saber y comunicarnos desde cualquier lugar de la Tierra, comprender no solo lo que pasa en el mundo cercano, sino inclusive lo que pasa en todo el planeta y ahora en el espacio. Pero el núcleo de seres humanos de Estados Unidos también tiene una cosa importante, tiene la energía y el germen de su autodestrucción, que es el camino inevitable de todo lo que existe, según la física, por supuesto. Hoy sabemos, por ejemplo, que la Tierra, el Sol, el universo, llevan en su interior el proceso indetenible de su autodestrucción. Cada ser humano llega a un código genético que le da un tiempo y que en ese tiempo es lo que necesitan las células para autodestruirse mediante una muerte natural, por supuesto. El modo de gobierno de los Estados Unidos tuvo como novedad que se fundaba en una constitución, es decir, en leyes escritas hechas por seres humanos, no por dioses ni mediante consensos, por supuesto, adoptados dentro de un grupo que representa a la población llamado Congreso y que no sería gobernados por leyes divinas ni tampoco serían gobernados por leyes de un iluminado rey o sátrapa. Pero además restableció o recuperó la idea de los griegos que era el voto de todos los que se reconocen como ciudadanos de un país. Recordemos que se reconocen como ciudadanos de los países personas que tienen cierta edad, cierta orientación sexual, no les aceptaban a los gays, por ejemplo, cierta raza, no se aceptaba razas que eran, que eran, uh, que eran de otro color, cierta religión, no se aceptaba religiones que no eran las que dominaban en ese país, e incluso ciertos niveles de educación, no se aceptaba gente que fuera analfabeta. Pero además que restableció y recuperó la idea de los griegos, determinó que los candidatos para presidentes y congresistas serían los que ganen en elecciones y que para ganar las elecciones debían darse a conocer por la mayor cantidad de habitantes del país, lo que solo fue posible cuando apareció la imprenta, los periódicos, el tren, el automóvil, el avión, los satélites, pues los textos impresos podían llegar a más casas y luego la radio, la televisión, ahora la internet, el celular. Pero los seres humanos de cada generación que son más educados y más informados, inclusive más ricos, poderosos y hasta más sanos que los de las generaciones anteriores, podían vivir más tiempo que sus ancestros y a su vez se iban a convertir en lo que son ahora enfermos crónicos. Estos enfermos crónicos podían ser físicos, mentales o sociales.
Los enfermos físicos viven un progresivo deterioro de sus capacidades físicas, los enfermos mentales de sus capacidades cerebrales y los enfermos sociales de sus capacidades de convivencia y cooperación. En este momento, Estados Unidos, así como los países desarrollados y aún dentro de los países de menor desarrollo, el deterioro físico, como que el que produce el transporte, las nuevas formas de alimentación, o el deterioro mental, como el que producen las adicciones y dependencias, o el deterioro social, como el que ha producido la pandemia en que los seres humanos tienen más dificultades de relacionarse de manera interpersonal, han adquirido dimensiones preocupantes en los países de mayor y menor desarrollo. Mientras en Estados Unidos, la adicción en especial a las drogas ha entrado en una espiral incontenible que convierte a su población en una población delirante que vive los extremos de todo, desde el orden al desorden, desde la solidaridad hasta la indolencia, desde la compañía masiva hasta la soledad absoluta, desde la alegría extrema hasta la depresión profunda, o desde el pánico colectivo hasta patriotismos suicidas o criminales. En países de menor desarrollo como en Ecuador se vive en cambio booms. Por ejemplo, Ecuador ha vivido el boom de las exportaciones de cocaína y del sicariato en este momento, que es el asesinato por dinero. La desesperante situación creada por los gobiernos, en especial por Lenín Moreno y los anteriores a Rafael Correa, dio paso a la búsqueda de la ganancia rápida como forma de éxito en la vida. La ganancia rápida tenía algunos caminos. El camino legal era tener un negocio exitoso. Otro camino, la política. El tercero, el tráfico ilegal de lo que sea, desde seres humanos hasta drogas. Hoy la noticia de todos los días es la cantidad de droga capturada y la cantidad de muertes violentas. Estas noticias nos muestran que la droga es ahora el nuevo boom económico y que la violencia está fuera de control. Ecuador ha vivido periodos de boom económico desde su mismo origen. Se originó como Estado en el año 1830 y el primer boom fue la exportación de quinina, una corteza de un árbol de la especie cinchona que servía para la fabricación de medicamentos contra la malaria. Luego vivimos el boom del llamado cacao fino de aroma, que es una variedad de cacao que solo se producía en Ecuador y que nos permitió ser los primeros exportadores del mundo hasta la Primera Guerra Mundial, en que cayó la demanda, las plantaciones fueron abandonadas y entró la peste llamada la escoba de bruja. A continuación, nos convertimos en exportadores de balsa, tagua y caucho para el gobierno nazi de Hitler. Esto nos llevó a perder la mitad del territorio amazónico con todas las desembocaduras de los ríos en el Amazonas, y que les fue entregado por el presidente Delano Roosevelt al Perú en 1936 y luego arrebatado mediante guerras y tratados en 1941 y en 1998. Desde 1958 vivimos el boom del banano cuando llegó la United Fruit a Esmeraldas y creó la mayor plantación de bananas de Sudamérica, pero en 1968 se fueron y un ecuatoriano, Luis Noboa Naranjo, aprovechó el prestigio y el mercado del banano ecuatoriano y hasta el día de hoy somos el primer país exportador de banano del mundo. En 1974 se inició el boom de la exportación de petróleo. Desde entonces y hasta ahora, el petróleo es el principal recurso del gobierno ecuatoriano. En 1982, luego del fenómeno del Niño, Ecuador se convirtió en el primer exportador mundial de camarón, pero en 1998 llegó la peste llamada mancha blanca que destruyó las piscinas camaroneras, los laboratorios de camarón y la exportación hasta el año 2010, en que se desarrollaron nuevas formas de cultivo. La producción de larva es diferente y ahora se producen grandes cantidades de camarón cuando llegan las lluvias, es decir, la corriente cálida del Niño
y se deja de producir cuando llega la corriente fría de Humboldt. En 1990 empieza el boom de las flores y desde el año 2000 la explotación de brócoli. Este boom de las flores cambia el peso económico de la sierra ecuatoriana, que no producía productos agrícolas de exportación, y su economía se sustentaba en la producción de alimentos para consumo interno como carne, leche, papas, cereales, legumbres. Solo exportaba artesanías indígenas y el turismo, así como la industria de la construcción, eran sus pilares fundamentales. Pero desde la crisis económica producida por la quiebra bancaria de 1998, Ecuador se convirtió en exportador de emigrantes que en un principio fueron a España e Italia y luego, y hasta el día de hoy, para los Estados Unidos, que ya comenzó a recibir olas migratorias de ecuatorianos desde la guerra de Vietnam, en que necesitaba mano de obra barata o braceros para sus plantaciones y construcciones. Pero la ruta de los emigrantes y los mismos emigrantes se convirtieron en vías y transporte de cocaína, que es el producto más fácil de producir, conservar, transportar y vender en Perú y Colombia. La posición geográfica, las playas, la destreza de los pescadores ecuatorianos, que ya tenían los mejores navegantes del Pacífico, y así como los grandes precios y la demanda, hacen que el Ecuador sea ahora el canal de salida de la droga colombiana y peruana por el Pacífico. Desde el año 2000, en que Ecuador entró en el llamado Plan Colombia, gran parte de los recursos económicos, así como la policía, el ejército y la justicia, que son las instituciones, por cierto, más caras del Ecuador, consumen un presupuesto mayor que la educación, la salud y la productividad, que se destina a esta guerra al narcotráfico. La guerra al narcotráfico ya lleva 20 años. Ha significado hasta el momento un agotamiento del presupuesto nacional y la creación de un Estado paralelo, que son las Fuerzas Armadas, la policía, la justicia y los medios, que ponen y quitan gobiernos, manipulan a la población, distribuyen desigualmente la riqueza, los recursos y las posibilidades entre los habitantes. La policía, el ejército, los medios y la justicia en Ecuador, al igual que los procesos electorales, han pasado a ser parte de las actividades del embajador de los Estados Unidos en el país, que decide quién es el juez, el general o el presidente. Estados Unidos, desde el 11 de septiembre, ha creado nuevas formas de guerra que van desde el uso de drones hasta la guerra mediática, el bloqueo económico, la guerra psicológica y finalmente la apropiación de ejércitos, la justicia y los medios, inclusive los tribunales electorales de los países, para evitar que haya nuevas Venezuelas, Nicaraguas o Bolivias en América Latina. El mecanismo y la justificación es la llamada guerra al narcotráfico. Al igual que en Europa, el mecanismo para controlar a los ejércitos aliados se llama guerra al terrorismo. Esta guerra al narcotráfico, que Estados Unidos la está perdiendo, como lo prueba su derrota ante los talibanes, la narcoguerrilla afgana que lo derrotó, también la está perdiendo en México, Colombia, Perú, Honduras, Guatemala y ahora en Ecuador, porque los narcos son financiados por consumidores de drogas norteamericanos y son armados por traficantes de armas de ese país. La legalización del alcohol en los años 30 y ahora de la marihuana ha debilitado el poder de estas mafias y de estos carteles de manera temporal, hasta que encuentran otra droga. Estados Unidos es ahora el mayor productor y consumidor de marihuana y de opiáceos, que han pasado a ser las drogas más adictivas y el mejor negocio, más aún después de la pandemia, en que muchos pacientes del mundo necesitaron el fentanilo para ser intubados. Es probable que la marihuana, la cocaína o los opiáceos lleguen a ser las drogas más útiles para tratar las nuevas enfermedades físicas, psicológicas y sociales,
como lo son en este momento, por ejemplo, los venenos que ahora producen los mejores anestésicos. Pero si eso no ocurre, si no se logra conseguir un uso legal de estas drogas, Estados Unidos está a las puertas de su propia autodestrucción. Muchas gracias.